Es uno de los barrios más importantes, más emblemáticos o caros de Río de Janeiro. Pasó mal, mira cómo está Creo que estamos llegando. roja. Algunas fuentes indican que podría tener más de 400.000 libros. Esta es la confitería que dijimos que es la más turística. Seguimos viajando por Brasil y esta vez llegamos a Río de Janeiro, una de las ciudades más visitadas de Sudamérica. Tiene más de 6 millones de habitantes y sí, se siente desde el primer minuto. Hicimos base en la casa de unos amigos en Barra de Tijuca, una zona más tranquila, con playas enormes, y desde allí comenzamos a recorrer Río. En Barra, mientras esperamos al amigo de Gus que salga del trabajo, salimos a dar una vueltita y claro, y ahora no podemos volver a entrar porque no estamos cadastrados, bueno, burocracias de condominio, ¿no? El quemar. Sí, el clima no acompaña mucho, pero bueno. Acá estamos en Barra, para allá atrás sigue Sao Corrado, Leblon, Ipanema, Copacabana. Sí, son más o menos 5 kilómetros más. Sí, 5. Vamos a comer. Vamos a almorzar. No pensábamos ver argentinos en Barra de Tijuca y está lleno. Sí, pensábamos que por ahí había más en el centro. No me imaginaba. De hecho, para bajar a la playa tenés unas escaleras y está traducido al español. O sea, está en portugués y en español. Buenos días, acá arrancamos la mañana con Jesse, mi amigo, que van por ahí. Estamos subiendo la trilla que va a Pedra Bonita, más o menos son unos 40 minutos. Lindo, no es muy difícil, por lo menos ahora al inicio. Ya les mostraremos las vistas panorámicas. A mí se me complica el doble, digo yo, porque tengo rinitis alérgica. El que tiene eso sabe lo que es. Ya respiras mal y encima subiendo algo, haciendo deporte es peor. Mal, mira cómo está Creo que estamos llegando. roja. Estamos llegando. Qué bueno. Wow, mira acá a la izquierda. Wow. Ahí tienen la playa de Sao Conrado. Ahí, como ven, hay muchos haciendo parapente. Y está la Pedra de Gavia, que muchos osados o gente muy pro se atreve a subir.
Ahí la primera lagoa que tenemos es Tijuca. La que ven más allá, más pegado al mar, es Marapendi. Y nos vinimos a Brumarí, una playita muy linda. Acá se llega en auto, en Uber y se estaciona y se va a la playa. Linda esta playa, tranquila. Muy linda, la peculiaridad. Que si bien acá hay niños, acá van a poder ver familias, niños y todo, Acá atrás está la playa de Abricó. Una playa es nudista. o naturista también se le dice. Están las reglas ahí, bueno, que no hay que hacer ninguna proposición decente, que no hay que hacer No orinar en las rocas. las rocas. regla. Y después las reglas normales de no entrar con animales, bueno, sí, de no entrar con ropa. Vos ya estás en la playa, se ve gente. Y ahí hay niños, o sea, hay familias. Sí. A mí me causa como medio raro eso. Es otra cultura, ya mismo en Europa. Estamos en Río de Janeiro. Bueno, yo viví años en Europa y la gente hace topless, las mujeres. Así que son otras culturas. Quizás no estamos acostumbrados. Nosotros No, para nada. Buenos días. Hoy venimos a la mañana a Ipanema. Nos trajo Diego. Venimos a recorrer un poco la lagoa Rodrigo Freitas, de Freitas. Uno de los barrios más importantes, más emblemáticos o caros de Río de Janeiro. Acá están los condominios, edificios. La gente viene a hacer mucho ejercicio. El carioca debe hacer mucho ejercicio. Así que acá estamos, acompañando un poco el ejercicio. Acá estamos en el final de Leblon. Ahí está Jesse, charlando con Diego, nuestro amigo. Aquí tenemos el Morro Los Irmãos. Ahí se ven los dos picos. Domingo se corta la calle, así que se hace peatonal. Estamos en la avenida Vieira Souto. Como ven, la gente está haciendo mucho deporte, sale a caminar, su día libre, su tiempo libre.
Para conocer la verdadera vida carioca no alcanza solo con las playas, así que nos metimos bajo tierra y nos tomamos el subte rumbo al centro de la ciudad. Y para no perdernos de nada, vinimos con Dani, una amiga que conoce el centro como la palma de su mano. Así comienza nuestro recorrido por el corazón de Río de Janeiro. Acá es donde Río trabaja, se mueve y late todos los días. Edificios históricos. Calles llenas de historia. Y miles de personas cruzándose a toda hora. Hola, buenos Buen días. día. Estamos en el centro de Río de Janeiro. Con una invitada especial, Dani, la mujer de Diego, mi amigo. Ella nos quería traer aquí. Es la primera confitería que se hizo en Río de Janeiro, o sea, es la más antigua. Si yo quería ir a Colombo, que es la más turística, pero ella me dijo no. Turísticamente. No, Sí, acá sí, sí. me dijo. Es de 1860, es más vieja que la más conocida que es Colombo. Se comen postres portugueses, se comen ¿Cuántos años hace que estás acá ya? 3 años ya que vivo acá. Bienvenida al canal. Así que ya ha venido al centro, ya conoce tomarse el subte. Nosotros si hubiéramos venido solos nos hubiéramos perdido. Nos está recibiendo en su casa, ¿no? Aparte, ¿no? Súper agradecido, ya se lo agradecimos y se lo vamos a seguir agradeciendo. En vivo tomando mate. Yo tengo miedo que sea como la bebida esa que toman en Argentina. terma. La terma. A mí no me gusta la terma. Este es el mismo color que la terma. Bueno, vamos a Acá probar se el toma mate, mucho, le hago. ¿no? Se toma mucho. Pruébelo en vivo, a Es ver. la gente en el subte tomando esto, o sea, Ayer. ya el olor no me gusta. No. Es Bueno, que son hierbas, ¿no? Es como una Es infusión. yerba mate en realidad. es yerba mate. Pero está Está cocida, tostada. Es rico. Es rico. Bueno. Está buenísimo. Está bueno, pero me quedo con el pastel de Belén. Esta es la confitería que dijimos que es la más turística, pero nosotros fuimos a la más antigua. Acá estamos en la Rúa do Rosario, que es el pleno centro de Río de Janeiro. Toda la arquitectura es bien portuguesa. Fundada en 1837 por inmigrantes portugueses. Acá estamos viendo que tiene una impresionante colección de más de 350.000 volúmenes. La entrada es gratuita. De hecho, acá vemos que hay bastante gente. Tiene visitas guiadas, pero solo es los martes y los jueves. En esta canaleta es donde se tiraban las aguas hervidas que
Los que las traían eran solamente los esclavos, mayormente africanos, ¿sí? Bueno, Brasil tiene una historia de esclavitud muy fea, y los esclavos que traían acá, las traían en mochilas, en bolsos, en la espalda, y a veces se les volcaban, se les derramaban encima. Y eso le manchaba la piel, para que se imaginen, o sea, el nivel o sea, es una historia muy dura. Y a esos esclavos se les decía esclavos tigre. Son la tradicional piedra portuguesa. La ves en la playa, en la costanera. Está por todos lados. Está por todos lados. ¿Por qué? Porque Río de Janeiro alguna vez fue la capital del Imperio de Brasil. Trasladaron los portugueses aquí, a diferencia de los españoles, ellos trasladaron toda la corte. Para que sea parecido a Portugal, lo que hicieron es trasladar las mismas piedras que estaban en Portugal. Entonces los barcos venían llenos de piedra y muchos de ellos se hundían por el peso mismo de las piedras. Llegamos al edificio histórico más importante de la ciudad, la iglesia de Nuestra Señora de Monte Carmelo, la antigua catedral de Río de Janeiro. Este lugar fue clave en la época del Imperio, donde se celebraron coronaciones y hoy sigue siendo historia viva en pleno centro de la ciudad. Acá se venera a Nossa Señora do Carmo, una virgen negra, algo muy poco común para nosotros y muy importante en Brasil. Miren, ¿se acuerdan de esto? De cactus de Paraguay. Estos son los vestigios de las instalaciones de los hornos de la Casa de la Moneda, donde fundían el oro que provenía de Minas Gerais. Estamos hablando que fue construido en 1698. Llegamos al Palacio Tiradentes. Hicimos la visita guiada y la verdad es uno de esos lugares que te sorprenden. Este edificio fue durante muchos años la sede del Congreso Nacional de Brasil. Acá se discutieron y decidieron leyes que marcaron la historia del país. Esto es muy parecido al salón de la Casa Rosada. Yo hice la visita guiada a la Casa Rosada, que la recomiendo, la volvería a hacer. Y es muy parecido, sí. Con los balcones. Nada más quedaría una plaza, ¿no? Y el chico nos está comentando que lo más caro del Palacio Tiradentes, sería Tiradentes, es esta escalera, que fue traída de Italia. De mármol, tiene bronce. La arquitectura es imponente, salones enormes, vitrales originales y detalles que se mantienen desde principios del siglo XX. Todo está pensado para mostrar poder y estabilidad en una época clave de Brasil.
Hoy el palacio ya no cumple esa función política, pero sigue siendo un símbolo histórico gigante y una forma perfecta de entender que Río va mucho más allá de las playas. Entramos a la biblioteca, uno de los espacios más impresionantes del edificio. Acá se guardan documentos históricos y registros clave de la política brasileña. Y llegamos a nuestra última parada, donde claramente estaba concentrado todo el turismo. Está lleno de... el lugar con más turistas que hay. Esta es la famosa escalera de Celarón, uno de los lugares más icónicos de Río de Janeiro. Lo curioso es que no nació como una atracción turística. Fue creada por Jorge Celarón, un artista chileno que vivía acá y empezó este proyecto casi como algo personal, pero terminó siendo la obra de su vida. Tiene más de 2.000 azulejos traídos de más de 60 países. Y sí, probablemente alguno sea el lugar de donde vivís. Una mezcla de arte, historia y vida carioca, en pleno barrio de Lapa. Y nos estamos yendo de Barra de Tijuca. Sí, unos días divinos. El clima no es que nos acompañó mucho el clima, pero pasamos unos días hermosos con amigos. Tuvimos suerte porque salíamos a caminar y se largaba a llover cuando íbamos a almorzar. Y después volvíamos a caminar y ya había parado. Entonces tuvimos suerte en eso. Unos amigos nos pasaron un punto acá en la Lagoa y menos mal que no vinimos porque dijimos, bueno, venimos para acá, nos quedamos en el punto, es un estacionamiento que se paga por día. Los chicos de dónde dormimos hoy. Ajá, mis amigos viajeros. Y bueno, la idea era para subir al Cristo, pero viendo vos mostrar. Para los que no sabían, un dato interesante es que el Cristo es un pararrayos. El clima no nos acompañó y todos los días estaba así, todo nublado. Me metí en el Cristo ahí en Google Maps, gente que ha ido, y era la foto del Cristo y se veía por la mitad del Cristo. Sí tuvimos suerte cuando subimos a la Pedra Bonita. Pedra Bonita, sí. Yo tengo que decir que fui al Cristo hace 25 años, así que no cambió el Cristo. En realidad era yo el que quería ir, pero bueno, nada, será en otra ocasión. Yo tengo algo que no me gusta ir en los lugares donde hay mucha gente, turismo masivo y que está súper explotado, ya sea porque no tenés mucho espacio o porque te sacás una foto y está lleno de gente. No sé, o sea, pienso, les vamos a mostrar el Cristo a ustedes, pero probablemente muchos de ustedes ya conocen el Cristo. Así que bueno, no fuimos al Cristo, pero fuimos a las calles de Celarón, Y así cerramos este recorrido por Río de Janeiro. Contanos en los comentarios si ya conocías estos lugares. Queremos saber, ¿conocés el Cristo Redentor o todavía lo tenés pendiente? Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en los próximos episodios. Porque seguiremos recorriendo este enorme país. ¡Hasta el próximo domingo!